Si es la primera vez que andas por aquí, muy bienvenido. Lo que hago aquí es meterme de lleno en casos criminales. Así que, si te late el video de hoy, me va a dar mucho gusto que te unas a nuestra familia. Dicho esto, vámonos con la historia de hoy. Y miren, es un caso que yo no conocía. Me enteré apenas ahorita mientras buscaba historias que tuvieran algo que ver con la Navidad. Y les confieso, me quedé bastante impactado. ¿Saben ese tipo de casos que nos hacen cuestionar hasta dónde llega la maldad humana? Da miedo ver cómo hay personas a las que simplemente no les importa el prójimo. Desafortunadamente tienen un superpoder peligroso: la manipulación. Y como ya hemos visto por aquí, estos depredadores suelen ir tras ¿quiénes? Pues de las personas más vulnerables, aquellas que tienen alguna debilidad emocional. El caso de hoy trata exactamente de eso: el poder de la manipulación. Todo sucede en Canadá, en un pueblo llamado Killaloe. Es una villa en Ontario, ese típico lugar que mucha gente escoge para escapar de la locura de la gran ciudad. Y en invierno, bueno, el pueblo se vuelve una verdadera postal navideña. Todo blanquito de nieve, tranquilo, silencioso. Ese escenario clásico que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Navidad. Luces, nieve y paz. En este pueblo vivía Scott Dell. Él era estadounidense y vivía en una granja a las afueras de la ciudad. Scott estaba en una etapa de intentar reorganizar su vida. Se acababa de separar y todavía amaba mucho a su exesposa. Estamos en la Navidad de 1995 y, como le pasa a mucha gente, esa no era una fecha feliz para Scott ese año. Pero aunque estaba triste, tenía un motivo para sonreír. Vería a sus hijos. El encuentro estaba programado para unos días después de Navidad, el 29 de diciembre. Él estaba ansioso, contando las horas, porque amaba ser papá. Pero llegó el día 29 y Scott no apareció. Esa fue una señal de alerta inmediata. Como les dije, él adoraba a los niños. Si hubiera pasado cualquier imprevisto, habría avisado. Preocupada por ese silencio, una amiga cercana de Scott y de la familia decidió ir a la granja para ver qué estaba pasando. Cuando llegó, la casa estaba sumida en un silencio extraño. No había nadie hablando, nadie caminando. Pero al mismo tiempo, la casa no estaba muda. Había música sonando. El sonido venía de un tocadiscos de vinilo que todavía estaba girando, como si alguien hubiera estado ahí escuchando y hubiera salido de repente. En la sala, el escenario era intrigante. Una botella de vino prácticamente vacía, velas que se habían consumido hasta el final y varias notas inconexas esparcidas. Eran muchas páginas. Parecía que Scott estaba tratando de escribir algo importante. La atmósfera era de interrupción. Daba la sensación de que él estaba ahí, tomando su vino, escuchando música, escribiendo, y algo pasó. En un primer momento, la amiga no vio a nadie, pero cuando subió al piso de arriba, vino el shock. En una de las habitaciones, encontró a Scott tirado. Era evidente que ya estaba sin vida. No había señales visibles de agresión, ni sangre, ni heridas aparentes. Lo único fuera de lugar, además del cuerpo, era una señal de que había vomitado ahí a un lado. Fue una escena terrible para esta amiga. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando los policías llegaron a la granja, se dieron cuenta de que todos esos elementos, el vinilo, el vino, las cartas, contaban una historia. El problema era, ¿qué historia era esa? No entendían quién estaba involucrado, qué había pasado esa noche o qué pasaba por la cabeza de Scott mientras escribía esas páginas antes de morir. Y tengan por seguro, en ese momento los policías no tenían la menor idea de lo que iban a descubrir cuando empezaran a jalar el hilo de esta madeja. Pero antes de contarles cómo se desenvolvió esta investigación, necesitamos entender quién era la víctima, quién era Scott. Y aquí va un aviso. Este caso tiene poquísimas fuentes disponibles. Encontré un documental y 2 podcasts menores, además de algunos sitios con información muy resumida. Así que de antemano les pido una disculpa si faltan algunas fotos o detalles muy específicos, pero hice mi mejor esfuerzo para reunir todo lo que existe sobre esta historia. Scott Dell nació en Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Todavía en la adolescencia, sintió la presión de la época, la guerra, el servicio militar obligatorio, y animado por sus papás,
decidió mudarse a Canadá para empezar una vida nueva y pacífica. Lo describían como un hombre de voz suave, muy gentil y extremadamente inteligente. Quienes convivían con Scott decían que transmitía seguridad y cariño. Era ese tipo de persona culta, con la que podías platicar de cualquier tema, pero que hablaba de una forma ligera, sin arrogancia. Aún joven, por ahí de los 20 años, Scott conoció a Cheryl. La voy a llamar así. El año era 1969 y se conocieron en una fiesta. Ella era una canadiense de 17 años que le llamó la atención al instante. La plática fluyó, se llevaron bien y el noviazgo arrancó. Lo curioso es que ellos eran el clásico caso de los opuestos se atraen. Mientras Scott era tranquilo, reservado, a veces hasta tímido, Cheryl era un huracán. Parecía ocupar todo el espacio cuando entraba a una habitación. Además de ser una mujer muy guapa, tenía un estilo muy marcado. Le encantaba arreglarse, usaba muchos colores, texturas, accesorios. En un pueblo pequeño y tranquilo como Killaloe, la veían como extravagante. Los locales la recuerdan como una mujer intensa, que hablaba fuerte, gesticulaba mucho y era súper expresiva. Tenía presencia, no pasaba desapercibida en ningún lado. Entonces, imaginen a la pareja, Scott, quietecito en la suya, y Cheryl, esa explosión de energía. Se enamoraron, decidieron casarse y compraron esa granja en la zona rural del pueblo. Tuvieron hijos, pero aquí entra una de esas lagunas de información que les comenté. No está muy claro cuántos hijos exactamente, o las edades en esa época. Tal vez porque el caso es antiguo y de una ciudad pequeña. Ahora, hay una diferencia importante aquí. A diferencia de los casos de Estados Unidos, donde podemos descubrir hasta la marca del cereal que comía la persona, en Canadá las leyes de privacidad son mucho más estrictas. Por eso, la información sobre los hijos es un poco confusa. Algunas fuentes dicen que eran 2 hijos, otras dicen 3. También hay relatos de que tenían hijos biológicos y adoptivos. Pero, sinceramente, el número exacto no cambia el hecho principal. Scott era un papá increíble. Todas las fuentes concuerdan en eso. Era amoroso, presente y valoraba demasiado la unión familiar. Para quien veía desde afuera, era una familia común del pueblo. El papá trabajador y dedicado, la mamá con su personalidad extravagante y los hijos creciendo en ese ambiente. Y ese matrimonio duró bastante tiempo, ¿eh? Estuvieron juntos más de 20 años. Pero, como dicen, no todo es color de rosa. A puertas cerradas, la relación estaba llena de turbulencias. La principal, las infidelidades de Cheryl. Se dice que ella salía con otras personas, tanto hombres como mujeres, y Scott. Él siempre la aceptaba de vuelta. Tenía esa fijación de mantener a la familia unida a cualquier costo. Se peleaban, hablaban de separarse, pero acababan regresando. Scott veía esto como una etapa. En su cabeza su esposa se iba a cansar de esa vida. Volvería a casa y todo estaría bien. Pero la vida le trajo un golpe duro a Scott en 1990. Le diagnosticaron un tumor en la garganta. Fue un momento aterrador. En esa época los médicos fueron muy pesimistas y le dieron poquísimas posibilidades de cura. Pero Scott, con ese modo tranquilo suyo, no hizo escándalo. Siguió el tratamiento en silencio, con mucha fe de que lo iba a superar. Y, contrariando todas las expectativas médicas, venció. El cáncer entró en remisión. Él vio esto como una segunda oportunidad que le estaba dando la vida. Siguió trabajando, cuidando a los hijos y alimentando esa esperanza terca de que su matrimonio también tendría una cura milagrosa. Pero desafortunadamente, eso no pasó. En 1992, la situación se volvió insostenible y decidieron separarse oficialmente. En la práctica, ya no vivían como marido y mujer desde hacía tiempo. Cheryl se fue de la granja y Scott se quedó viviendo ahí. Incluso después de la separación, el comportamiento de Scott con los hijos no cambió nada. Seguía siendo ese padrazo, pero todavía cargaba con esa ingenuidad. Juraba que Cheryl iba a volver. Para él, la separación era solo una más de esas etapas. En cambio, Cheryl, ella estaba en otra sintonía. Su vida siguió y siguió rápido. Luego de salirse de la casa, empezó una relación con una mujer llamada Gay Dorothy. Fue esa pasión avasalladora. Se conocieron y ya se quedaron pegadas.
Al principio Gay se sintió súper amada, pero pronto la intensidad de Cheryl la empezó a sofocar. El ritmo de vida de Cheryl era demasiado frenético para ella. El noviazgo terminó, y no fue un truene muy tranquilo. Hubo bastantes peleas, pero curiosamente después de la tormenta lograron mantener una amistad. Gay se había encariñado mucho con los hijos de Cheryl, así que siguió frecuentando la casa, llevando regalos y visitando a los niños. Y aquí entra un detalle interesante. Gay acabó creando una relación cordial con Scott. Como él siempre iba a ver a los hijos a la casa de la ex, los dos terminaban encontrándose y platicaban en buena onda. Todo el mundo convivía, medio como en una familia moderna improvisada. Pero Cheryl no se quedó soltera por mucho tiempo. Poco después empezó un noviazgo con Nancy Fillmore. De nuevo, todo muy rápido. Empezaron a salir. Nancy tenía un dinero ahorrado y decidieron comprar una casa juntas. Vida nueva, casa nueva. Solo que, aunque Cheryl estaba en una relación seria, viviendo con otra persona, Scott no quitaba el dedo del renglón. Le recordaba a los amigos y a quien quisiera escuchar que en el papel todavía estaban casados. No había divorcio firmado. Y él seguía frecuentando la casa de la ex. Iba a buscar a los niños. Entraba, iba a la cocina por un vaso de agua, sacaba plática. Si con la ex novia anterior, Gay, esto funcionaba, con Nancy la historia era otra. Nancy detestaba esto. Ella no veía a Scott solo como el papá de los niños. Ella sabía que él quería a su mujer de vuelta. Su presencia ahí adentro creaba una tensión absurda en el aire. Guarden bien esta dinámica. Un ex marido que no acepta el fin, una ex esposa intensa que ya siguió adelante y una actual novia que no soporta la presencia del ex. Ahora, volviendo a aquel día fatídico, 29 de diciembre de 1995. La policía está ahí en la granja, frente al cuerpo de Scott, encontrando ese escenario confuso de velas, vino y notas que les describí al principio. La escena que la amiga y la policía encontraron era para ponerte la piel chinita. Para que se den una idea, el tocadiscos ni se había apagado. La música seguía girando ahí en el vacío. La policía analizó el ambiente. Vino, velas, el vómito al lado del cuerpo. Pero no había nada roto, nada revuelto, ninguna puerta forzada, ninguna señal de lucha. En el cuerpo de Scott, 0 moretones o heridas. Físicamente parecía que nadie le había puesto un dedo encima. Todo indicaba que él estaba ahí, disfrutando su música, tomándose su vino a la luz de las velas, cuando se sintió mal, vomitó y cayó sin vida. Pero hubo un detalle que les llamó la atención a los policías, aunque no lo entendieron en ese momento. La botella de vino estaba casi vacía. Era un vino blanco, solo que el líquido tenía un color extraño, medio verdoso. No parecía normal. Por si las dudas, se llevaron la botella para analizarla. Pero en ese momento, nadie se imaginaba qué era aquello. Como Killaloe es un pueblo donde todo el mundo se conoce, la policía sabía del historial de Scott y fue directo a hablar con la exesposa, Cheryl, para tratar de entender qué podía haber pasado. Y fue ahí que ella contó su versión. Cheryl le dijo a los policías que Scott no estaba bien de salud. Según ella, aquel cáncer de garganta, que todo el mundo creía que él había vencido, en realidad había regresado, y regresado con todo, mucho más agresivo. Dijo que él estaba débil, con dificultad para respirar, y que ella ya temía que él estuviera en sus últimos días. La policía sabía de su historial de cáncer, pero no sabía de esa recaída. Y aquí, amigos, ocurre una secuencia de errores que casi entierra la verdad para siempre. El cuerpo de Scott fue retirado de la casa y llevado a una funeraria. El forense local, confiando en el reporte de la policía, que decía que no había crimen, y en la historia triste contada por Cheryl, ni siquiera hizo una autopsia completa. Simplemente firmó el certificado de defunción apuntando cáncer como la causa de muerte. ¿Caso cerrado? ¿Para Cheryl? Sí. Como ella todavía era oficialmente la esposa, le entregaron el cuerpo. ¿Y qué hizo? Inmediatamente mandó preparar todo para la cremación. Alegó que ese era el último deseo de Scott. Solo que, cuando esa noticia le llegó a la familia de Scott allá en Estados Unidos, la reacción fue de shock total. Estaban muy confundidos. ¿Cómo que el cáncer regresó? La última noticia que tenían era que estaba en remisión, sano.
Nadie sabía que se sentía mal o que le faltaba el aire. Esa historia no cuadraba. Sintieron que había algo muy raro y exigieron una nueva evaluación médica. Querían respuestas. Pero cuando llamaron para pedir eso, les cayó un balde de agua fría. El cuerpo ya había sido liberado para ser cremado. Y, detalle, la familia ni sabía que él quería ser cremado. La desesperación los invadió. Necesitaban detener ese proceso a como diera lugar. Y aquí, mis amigos, el destino, o el espíritu navideño, intervino. ¿Recuerdan que era fin de año? Pues sí, por el receso de Navidad y Año Nuevo, el crematorio estaba cerrado u operando con poco personal. El papeleo estaba listo, pero la cremación todavía no sucedía. El cuerpo de Scott estaba esperando en un almacén sencillo, sin refrigeración adecuada. Pero estamos en Canadá, en pleno invierno. El frío era tan brutal que acabó funcionando como un congelador natural, preservando el cuerpo perfectamente. Fue esa suerte la que permitió que la familia ganara tiempo y consiguiera la autorización para una autopsia completa. Y cuando los forenses finalmente abrieron el cuerpo, la historia de Cheryl se derrumbó. Primero, el cáncer había desaparecido. No había ningún tumor, ninguna lesión, nada. Scott estaba curado. Aquello del cáncer agresivo era mentira. Pero el verdadero shock vino con el examen toxicológico. La sangre de Scott estaba llena de etilenglicol. Para quien no sabe, esa es la sustancia base del anticongelante automotriz. Es un veneno potente. La cantidad encontrada en su cuerpo era absurda, más que suficiente para matar. Y adivinen qué, encontraron la misma sustancia en aquella botella de vino con color verdoso. La policía, ahora con esta bomba en la mano, volvió para presionar a Cheryl. ¿Y ella? Ella es rápida. Cuando la confrontaron con la verdad de que no era cáncer, cambió la narrativa al instante. Entonces, dijo que Scott andaba muy deprimido por la separación y por pasar la Navidad solo. Planteó la hipótesis de que él mismo se habría puesto el veneno en el vino para quitarse la vida. Y desafortunadamente para la policía, esa versión pegó. ¿Por qué? Por aquellas notas encontradas en la mesa. Scott había pasado la noche escribiendo sobre cuánto amaba a Cheryl, el dolor de no estar con ella, la tristeza de la soledad. Eran cartas de un hombre con el corazón roto. Para los investigadores el escenario cerró. Un hombre solo en Navidad, triste, bebiendo y escribiendo cartas de amor dolorosas. Habría llegado al límite y cometido suicidio. La investigación se cerró como muerte autoprovocada. Punto final. Pero para los amigos y la familia, de ninguna manera. Nadie se tragó esa historia. No tenía ningún sentido. Scott había luchado con todas sus fuerzas contra un cáncer mortal justamente porque quería vivir. Decía todo el tiempo que quería ver crecer a sus hijos. Quien conocía su índole sabía, el suicidio no iba con el hombre que él era. Muchos vecinos del pueblo ya murmuraban, Scott jamás haría eso. Nadie se creía la tesis del suicidio. Pero sin pruebas, la vida siguió. En enero de 1996 se realizó el funeral. Y fue ahí donde Cheryl dio otro show. Literalmente. ¿Recuerdan que les dije que era extravagante? Pues sí, no le bajó ni 2 rayitas ni en el velorio de su exmarido. Primero, no parecía abatida o triste, lo que ya causó extrañeza. Pero lo que chocó de verdad fue su entrada. Cheryl llegó en silla de ruedas. ¿El motivo? Se había roto el tobillo andando en patineta. Hasta ahí, accidentes pasan. El problema fue cómo apareció. Había decorado el yeso del pie roto con varios adornos de Navidad. Sí, adornos navideños en un yeso, en un funeral, en enero. La gente se quedó perpleja. La atención, que debería ser para Scott y su memoria, se desvió totalmente hacia ella. Todo el mundo solo hablaba de la silla de ruedas, del yeso adornado y de la falta de sentido común. Pero al final, la mayoría se encogió de hombros y pensó, es Cheryl siendo Cheryl. El año de 1996 pasó entero sin novedades. El caso parecía enterrado. Pero ahí llegamos a marzo de 1997 y el juego cambia. El detective Ken Leopard estaba casi terminando su turno, listo para irse a casa, cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, una voz femenina, nerviosa, hablando rápido, casi atropellando las palabras.
Lo único claro era que necesitaba hablar urgente con un investigador. ¿Quién era ella? Nancy Fillmore. ¿Se acuerdan de ella? La novia de Cheryl. Solo para ubicarlos en las edades, que son medio confusas en este caso. Nancy tenía unos 39 años y Cheryl era un poco mayor, ya en los 40. En la llamada la voz de Nancy temblaba. Estaba aterrorizada, pero empezó a soltar una serie de acusaciones graves contra la exnovia. Dijo que Cheryl estaba involucrada en todo tipo de fraude. Tarjetas de crédito, nombres falsos, estafas al seguro, un esquema para sacarle dinero a todo el mundo. Y lo más sorprendente, Nancy admitió que ella también estaba involucrada. Confesó su propia participación en los crímenes, pero dijo que necesitaba denunciar a Cheryl. Al detective le pareció extraño. ¿Por qué alguien llamaría para incriminarse solo para hundir a otra persona? Parecía confuso. Pero entonces, en medio de esa lluvia de denuncias financieras, Nancy soltó la bomba. Y hay más. Hay una muerte en medio de todo esto. Un hombre murió y no fue de la forma que la gente cree. Vinnes, en cuanto dijo eso, se trabó. Dijo que no podía dar detalles por teléfono, que tenía miedo de comprometerse aún más y temía por su propia vida. El detective Leopard, sintiendo que ahí había algo grande, convenció a Nancy de ir a la comisaría al día siguiente. Cuando llegó, se sentó frente al detective y empezaron una entrevista formal grabada en video. La situación era delicada. La policía veía a Nancy como una figura ambigua. Era una testigo clave, pero también era sospechosa de fraudes. Y había otro detalle importante. Nancy contó que ella y Cheryl habían terminado recientemente. Y quien terminó fue Cheryl. O sea, el detective necesitaba ser cauteloso. ¿Aquello era una denuncia real o apenas la venganza de una exnovia rechazada? Nancy empezó a soltar la sopa sobre la relación. Según ella, durante el tiempo que estuvieron juntas, Cheryl le hizo un lavado de cerebro. Cheryl pintaba a Scott como un monstruo. Decía que era violento, que abusaba física y sexualmente de ella, de los hijos y hasta de otros niños del vecindario. Nancy fue alimentada con estas historias de terror por tanto tiempo que pasó a odiar a Scott, creyendo que era un peligro para cualquiera. Pero aquí necesitamos pausar y ver los hechos. El detective fue a checar esas historias. Y de hecho, Cheryl había hecho esas acusaciones formalmente en el pasado. Intentó destruir la reputación de Scott de todas las formas. Solo que, al sacar los archivos, el detective vio la verdad. Scott fue investigado exhaustivamente y exonerado de todo. No había ni una sola prueba. Al contrario, la justicia confiaba tanto en Scott que él acabó quedándose con la custodia de los niños y con la granja. Esto explica muchas cosas. Cheryl intentó ensuciar su nombre para ganar la custodia y la casa, pero el plan le salió por la culata. Perdió la granja, perdió el control sobre los hijos y, consecuentemente, perdió la estabilidad financiera. La cuestión de la custodia es un poco confusa en las fuentes. Tal vez la dividían o la turnaban, pero el punto central es, legalmente, Scott ganó y Cheryl se quedó sin lo que más quería, probablemente los bienes. Y según Nancy, fue exactamente ahí, cuando Cheryl se vio sin la granja y sin dinero, que la situación se empezó a poner peligrosa. Nancy soltó todo sobre cómo sobrevivían, aplicando estafas. Cheryl estaba quebrada económicamente y fue ahí que las dos se volvieron socias en el crimen. Abrían cuentas de crédito con datos falsos, inventaban robos para cobrar el dinero del seguro. En fin, vivían de la tranza. En el único documental que existe sobre este caso, una amiga de Nancy da un testimonio que resume bien la situación. Dice que veía a Nancy hundiéndose, haciendo todo lo que Cheryl le ordenaba e intentó avisarle. Salte de esa relación. Esto va a terminar mal. Y miren, esa amiga no podía tener más razón. Ahora, pónganse en el lugar del detective Ken Leopard. Está en una encrucijada. Por un lado, tiene a una mujer confesando crímenes financieros y acusando a la exnovia de fraude, manipulación y hasta de un posible asesinato. Por otro lado, sabe que Nancy puede ser solo una ex rechazada, con sangre en los ojos, queriendo venganza a cualquier costo. En ese primer momento, sin pruebas concretas, Nancy es liberada y se va a su casa. Soltó la bomba de que hubo una muerte sospechosa, pero no dio detalles suficientes para arrestar a nadie. Pero la paz duró poco.
Días después, llaman a la policía a la casa de Cheryl. ¿El motivo? Una pelea doméstica. Nancy había regresado para recoger sus cosas, ya que Cheryl no se las quería devolver. El clima se calentó y Nancy llamó a la policía para garantizar que lograría sacar sus cosas. El detective Leopard, sabiendo quiénes eran las involucradas, fue personalmente al lugar. Quería ver este circo de cerca. Cuando llega, la escena es digna de película. Cheryl, notando la presencia de la policía, se pone la máscara de la mujer sensata. Habla bajito, actúa con calma, como si fuera la víctima de una ex loca. Intenta controlar la narrativa, pasando la imagen de que es una persona contenida. En cambio, Nancy está al revés, nerviosa, gritando, a flor de piel, intercambiando insultos y exigiendo su ropa. Ahí sucede el momento que cambia todo. Cheryl entra a la casa y regresa con 2 bolsas negras de basura. Se las entrega a Nancy y le dice: «Listo, tus cosas están aquí». Nancy, ansiosa, abre las bolsas ahí mismo, enfrente de todo el mundo. ¿Y qué había adentro? Basura. Literalmente, basura. Restos de comida, latas, papeles sucios. No había nada de ropa. Aquello fue la gota que derramó el vaso. La humillación hizo que Nancy explotara. Ahí, en medio de la calle, enfrente de los vecinos y de la policía, gritó: «Yo sé que tú mataste a Scott, y yo pude haberlo impedido y no lo hice. Si hubiera hablado, él estaría vivo». Bingo. Para la policía, aquello ya no parecía solo venganza. Era un desahogo de culpa genuina. Ni dejaron que Nancy regresara a su casa. Se la llevaron directo a la comisaría. Y esta vez, contó todo. El plan completo. Según Nancy, el plan de Cheryl empezó mucho antes del anticongelante. Cuando a Scott le diagnosticaron cáncer por primera vez, Cheryl vio ahí un atajo perfecto. Pensó: si se muere de la enfermedad, yo como esposa me quedo con la granja, con los hijos y con el dinero del seguro, sin tener que pelear en la corte. Nancy reveló que Cheryl hasta pensó en pedir el divorcio antes, pero desistió cuando se dio cuenta de que ser viuda era mucho más lucrativo que ser divorciada. Entonces, se sentó a esperar que llegara la muerte. Nancy contó que cuando Scott iba a visitar a los niños y se quedaba en la casa, ella se quejaba de su presencia. Y Cheryl le respondía fríamente: «Ten paciencia, pronto se va a morir». Pero el destino le jugó una broma a Cheryl. Scott sobrevivió. El cáncer entró en remisión. En lugar de ponerse feliz por la salud del padre de sus hijos, Cheryl se puso furiosa. El plan natural había fallado. Fue ahí que decidió que necesitaba darle un empujoncito. Descubrió que el anticongelante automotriz, etilenglicol, era letal y tenía un sabor dulzón, fácil de disfrazar en bebidas. Pero necesitaba saber la dosis exacta. No podía ser poco para que sobreviviera, ni mucho para que fuera demasiado obvio. Y aquí entra la parte más cruel de esta historia. Necesitaba un conejillo de Indias. Cheryl probó el veneno en su propio gato. Mezcló el anticongelante en la comida del animalito. El gato empezó a ponerse muy mal, sufriendo horrores. ¿Y ella? No hizo nada. Quien llevó al animal al veterinario fue un vecino, por lástima. El gato tuvo que ser sacrificado para dejar de sufrir, y el veterinario ya sospechó en ese momento que aquello era envenenamiento. Con el éxito de la prueba en el gato, pasó a la fase 2, calcular la dosis para un humano adulto. Nancy contó que Cheryl llamó al centro de intoxicaciones en Ottawa. Inventó una historia, fingiendo estar preocupada. Le dijo a la operadora: «Oye, mi hermano tiene necesidades especiales y acabó bebiendo un poco de anticongelante». Le pasó a la operadora el peso exacto del hermano, que en realidad era el peso de Scott, y preguntó si esa cantidad mataría. La operadora, claro, se alarmó. «Sí, es letal. Llévelo ahora mismo al hospital tal». Cheryl agradeció y colgó. Había conseguido la confirmación que quería, solo que cometió un error. Esa llamada quedó registrada, y la operadora, preocupada por el tal hermano, intentó contactar después para saber si lo habían atendido. ¿Recuerdan la llamada al centro de intoxicaciones? Pues sí, dejó huellas. El hospital que la operadora indicó llegó a buscar al hermano de Cheryl. Pero obvio, nadie con esas características ingresó ahí. Ese hermano no existía.
La historia era pura ficción para que ella descubriera la dosis letal. Y fue eso lo que Nancy empezó a soltarles a los detectives. Llegamos a diciembre de 1995. Nancy contó que Cheryl le dio la orden. Ve a un supermercado, tipo un Walmart, y compra el anticongelante. Después pasa a una licorería y compra un vino para Scott. Nancy obedeció. Compró todo. Cuando regresó a la casa, Cheryl vació un poco de la botella de vino y la rellenó con el anticongelante. Ese sería el regalo de Navidad mortal. El plan se ejecutó el día 28 de diciembre. Scott estaba regresando de viaje, ansioso porque al día siguiente vería a sus hijos. Cheryl le llamó y le lanzó el anzuelo. Antes de irte a tu casa, pasa por aquí. Tengo un regalo para ti. Scott, con ese corazón enorme y la esperanza de siempre, fue corriendo. Al llegar, Cheryl le entregó la botella adulterada y soltó la mentira perfecta. Le dijo que estaba pensando en terminar con Nancy, que quería retomar el matrimonio y unir a la familia de nuevo. Chicos, imaginen la felicidad de este hombre. Escuchó exactamente lo que soñó por años, pero la manipulación no paró ahí. Cheryl le dio instrucciones específicas. Vete a tu casa, abre ese vino, bébetelo y llámame. Vamos a platicar sobre nuestro futuro mientras tomas. Scott se fue a la granja. Puso música, encendió las velas, creando ese clima romántico que la policía encontraría después, y le llamó. Platicaron por teléfono durante 9 horas. Así es, 9 horas. Parece mentira, pero está en los registros telefónicos. Hablaron sobre el pasado, sobre los hijos, sobre la reconciliación. Cheryl alimentaba sus esperanzas solo para garantizar que él siguiera con el teléfono en el oído y la copa en la boca. Necesitaba estar segura de que se lo bebería todo. Ahora se deben estar preguntando, ¿pero y el sabor? ¿El anticongelante en el vino no sabe feo? Aquí entra la crueldad del destino. El tratamiento contra el cáncer había destruido el paladar de Scott. Él no sentía el sabor de casi nada. Por eso, bebió copa tras copa, sin darse cuenta de que estaba siendo envenenado. ¿Y cómo sabe Nancy todo esto? Porque ella estaba ahí. Además de escuchar a Cheryl hablando, Nancy se pasó buena parte de esas 9 horas escuchando todo en la extensión del teléfono. Nancy también explicó el misterio de las cartas. Durante la llamada, Cheryl decía cosas como: escribe lo que estás sintiendo, Scott. Escribe cuánto me amas, cuánto te dolió que estuviéramos separados. Esas notas inconexas no eran una nota de despedida o suicidio. Eran notas de un hombre enamorado que creía que estaba reconquistando a su esposa. Cheryl dirigió cada palabra para que, cuando la policía encontrara el cuerpo, pareciera la escena de un hombre depresivo. Es para romperte el corazón. Scott escribió y habló todo el tiempo sobre cómo no podía esperar para abrazarla al día siguiente. Murió creyendo que su vida iba a volver a ser perfecta. Alrededor de las 4 de la mañana, el veneno empezó a pegar fuerte. Scott dijo al teléfono que se sentía mareado, sintiéndose mal. Empezó a alucinar y dijo: Cheryl, estoy viendo tu imagen como si fuera un ángel frente a mí. Y la respuesta de Cheryl fue helada. Debe ser un espíritu angelical viniendo a llevarte a un lugar mejor. Scott colgó. Intentó ir a la cama pensando que iba a dormir y despertar para su nueva vida, pero no lo logró. Vomitó, cayó a los pies de la cama y murió solo. En cuanto terminó la llamada, Cheryl se volteó hacia Nancy y le dio la advertencia final. Si le cuentas esto a alguien, tú eres la siguiente. Nancy vivió casi 2 años con este secreto, con miedo de morir. Pero ahí, en la sala de interrogatorios, se derrumbó. Lloró mucho y confesó todo. Admitió que compró el veneno, que compró el vino y que sabía exactamente cuál era el objetivo. No intentó zafarse. Sabía que había ayudado a matar a Scott. Y Nancy no paró ahí. Les contó a los investigadores que sabía que cargaría con esa culpa por el resto de su vida. Pero tenía una pieza más de este rompecabezas para entregar. Hasta el descubrimiento del cuerpo fue un montaje. ¿Recuerdan a la amiga que encontró a Scott muerto? Era Gay Dorothy, la primera exnovia de Cheryl, que acabó volviéndose amiga de la familia. Nancy reveló que Cheryl usó a Gay como una pieza en el tablero para no ensuciarse. Fue así. El día 28, aquel día en que Scott recogió el vino envenenado,
Gay pasó a la casa de Cheryl para visitar a los niños, ambiente navideño y tal, solo que no se quedó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Cheryl no soltaba el teléfono, y ahora sabemos el motivo. Estaba en esas 9 horas de llamada con Scott, asegurándose de que el plan funcionara. Al día siguiente, día 29, Cheryl le llama a Gay toda preocupada. «Gay, ¿viste a Scott? Tenía que recoger a los niños, no apareció, estoy preocupada». Gay servicial respondió: «Estoy aquí cerca de la granja, voy para allá a ver qué pasó». Bingo. Era exactamente lo que Cheryl quería. Según algunas fuentes, Gay llegó a la granja, sintió un ambiente extraño, un silencio pesado y tuvo un mal presentimiento. Ni siquiera subió al cuarto. Regresó a la casa de Cheryl y le dijo: «Oye, todo está muy raro allá. Ven conmigo, vamos a ver juntas». Y aquí Cheryl da una clase más de actuación. Se negó a ir. Hizo un drama diciendo: «No, yo no voy. Si pasó algo grave, si se murió por culpa del cáncer, no voy a soportar verlo». Ella sabía exactamente lo que había allá arriba. No quería estar en la escena del crimen. Necesitaba que otra persona encontrara el cuerpo para ser la testigo inocente. Gay, sin saber nada, regresó sola y encontró a su amigo muerto. Más tarde, atando cabos, Gay recordó un detalle que se le pasó por alto en el momento: la tal copa con el vino verdoso. En el momento del shock, pensó que era algún trago exótico o un tipo de vino diferente. Jamás imaginó que estaba viendo el arma del crimen. En este punto la policía tuvo que parar y respirar. Tenían un dilema en las manos. Trabajaban con 2 teorías: la versión de Nancy. Cheryl es la autora intelectual, la mente diabólica que manipuló a Nancy, usando aquellas mentiras de que Scott era un abusador, para ayudar a eliminar al exmarido. La teoría de la venganza: Nancy, dolida y rechazada, mató a Scott sola y ahora estaba inventando esta historia loca para incriminar a Cheryl. Al final de cuentas, fue Nancy quien compró el veneno. Fue ella quien compró el vino. Y para complicar en este momento de la investigación, Cheryl ya había hecho que la fila avanzara de nuevo. Estaba saliendo con un hombre. Entonces, podía parecer que Nancy estaba apenas con celos y queriendo destruir la vida de la ex. Pero la policía hizo su tarea. Cambiaron el estatus del caso de muerte autoprovocada a homicidio y se pusieron a investigar la vida pasada de las dos. ¿Qué encontraron sobre Nancy? Nada. Historial limpio. Ningún antecedente de violencia. Ningún fraude anterior. Esto no la exoneraba, claro, pero debilitaba mucho la idea de que ella, de la nada, se volviera una asesina fría y calculadora por su cuenta. Y mientras la policía armaba el caso, el teléfono sonó de nuevo. Era Cheryl, y estaba histérica. Exigió que la policía fuera a su casa. Cuando los oficiales llegaron, señaló una mancha de aceite minúscula en el porche y empezó a gritar: «Nancy hizo esto. Intentó prenderle fuego a mi casa». Aquello era ridículo. Era una manchita que jamás causaría un incendio. Pero Cheryl estaba en modo ataque. Acusó a Nancy de haber robado sus tarjetas, sacado todo el dinero del banco y falsificado documentos. La policía fue a checar. ¿Y adivinen qué? Era todo mentira. Las cuentas de Cheryl estaban normales, sin retiros sospechosos. Nadie intentó prenderle fuego a la casa. Quedó obvio que Cheryl estaba desesperada, creando una cortina de humo para intentar desacreditar a Nancy, porque sintió que la soga se le estaba apretando al cuello. Pero esa historia del incendio es irónica, porque al investigar más a fondo y platicar nuevamente con Gay, la ex que encontró el cuerpo, la policía descubrió que un incendio real había sucedido. Gay contó que poco después del funeral de Scott, empezó a sentir miedo de Cheryl. Su intuición le decía que había algo mal, y su instinto estaba en lo cierto. Un día, Gay llegó a su casa y encontró el lugar en llamas. Perdió todo. La casa fue destruida. Por suerte, ella no salió herida, pero lo más aterrador no fue el fuego. Fue lo que encontró en el buzón mientras la casa se quemaba. Una nota con una única frase: «Aléjate de los hijos de Scott». Cuando Gay leyó aquella frase, «Aléjate de los hijos de Scott», se le heló la sangre. Sabía quién había escrito eso. Sabía de lo que Cheryl era capaz. Y su decisión fue la más sabia posible:
agarró las cosas que sobraron y se fue del pueblo inmediatamente. No se quedó a ver qué pasaba. Con esta información nueva, la policía finalmente consiguió una orden de cateo para la casa de Cheryl, y lo que encontraron ahí fue la prueba definitiva de la premeditación. Había notas detalladas sobre el anticongelante, cantidades letales, cómo manejarlo, dónde comprarlo. Ella había estudiado cómo matar, pero lo que más impactó a los detectives fueron otras notas. ¿Recuerdan aquellas 9 horas de llamada con Scott? Pues sí, la policía encontró papeles donde Cheryl anotaba lo que platicaban en tiempo real. Era de una sangre fría absurda. Mientras Scott moría del otro lado de la línea, ella estaba ahí, tomando notas, registrando el éxito de su manipulación. Y esas notas coincidían perfectamente con el relato que Nancy había dado. En los meses siguientes, la policía trabajó día y noche para armar un caso blindado contra Cheryl. Necesitaban tener todo muy bien amarrado. El problema es que faltaba el arma humeante. No existía ninguna prueba física directa que pusiera a Cheryl en la escena del crimen o con la botella en la mano. Todo lo que tenían, absolutamente todo, dependía de Nancy. Ella era la testigo clave, la única persona que vio nacer el plan, que compró el veneno y que escuchó la ejecución. Sin Nancy, no había caso. Y aquí la situación se pone tensa. La policía sabía que Nancy era un blanco. Cheryl sabía que, si eliminaba a Nancy, saldría libre. Y la propia Nancy sentía esto en carne propia. Vivía aterrorizada. Llegó a decirles a sus amigas una frase que hoy suena como una premonición terrible. Ella me va a alcanzar antes del juicio. No voy a lograr llegar allá. Yo sé que no. Los detectives, dándose cuenta del peligro real, le rogaron a Nancy que se fuera de la ciudad. Le ofrecieron ayuda financiera, le sugirieron que entrara al programa de protección de testigos, que desapareciera del mapa por un tiempo. Pero Nancy fue terca. Se negó. Dijo que solo se iría después de resolver los pendientes judiciales con la ex. Nancy quería recuperar sus bienes que todavía estaban en la casa de Cheryl. Era una cuestión de honor para ella. Quería lo que era suyo. Hay un detalle que encontré en solo una fuente, un podcast, pero creo importante contarlo para que vean el nivel de la persecución. Dicen que, cierta noche, Nancy estaba en casa y escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose. Cuando se asomó, había un hombre con un bat de béisbol afuera. Llamaron a la policía y arrestaron al sujeto por acoso. ¿Adivinen quién era? El actual novio de Cheryl. O sea, la intimidación ya estaba ocurriendo en la puerta de su casa. Aún con este aviso claro, Nancy no se echó para atrás. Se plantó y dijo que no se iría de la ciudad sin sus cosas. Y el día 19 de agosto de 1997, parecía que finalmente había ganado. El tribunal dio la orden judicial permitiendo que ella entrara a la casa de Cheryl para recoger todo lo que le pertenecía. Nancy se sintió aliviada. Parecía que la pesadilla estaba terminando y estaba lista para seguir adelante. Esa noche, hasta invitó a un vecino a tomarse una cerveza y relajarse, celebrar esa pequeña victoria. Pero la paz duró poco. Unas horas después, de madrugada, el teléfono del detective sonó. Era la guardia. La noticia fue devastadora. La casa de Nancy estaba en llamas, y la sospecha era que ella todavía estaba ahí adentro. Desafortunadamente, lo peor se confirmó. Cuando los bomberos controlaron el fuego, encontraron el cuerpo de Nancy. Brent se había fugado, pero no logró hacerse invisible por mucho tiempo. Una noticia llegó a la comisaría. Un policía de caminos reconoció el nombre y la foto en la lista de buscados. Brent estaba pidiendo aventón en una carretera desierta en el norte de Ontario. La policía sabía que no podía simplemente llegar con sirenas encendidas y asustarlo. Podría huir hacia el bosque y desaparecer para siempre. Necesitaban ser más listos. Entonces armaron una trampa. Enviaron a un policía disfrazado de camionero para pasar exactamente por esa ruta. El plan funcionó. El policía encontró a Brent y le ofreció llevarlo. Durante el viaje, el camionero empezó a presumir. Dijo que era parte de una organización criminal grande que estaba reclutando gente para trabajos pesados. Y ahí le lanzó el anzuelo perfecto para el ego de un adolescente. Miró a Brent y se burló. «Ah, pero tú estás muy chavito. Tienes cara de bebé. No tienes el nivel para entrar en mi esquema. Aquí es cosa para bandidos de verdad, no para niños».
Aquello hirió el orgullo de Brent. Cayó redondito. Queriendo probar que era hombre y suficiente criminal, respondió: «Yo puedo hacer el trabajo, sí. De hecho, ya le quité la vida a una persona». Y ahí, dentro de la cabina del camión, empezó a vomitar todos los detalles del asesinato de Nancy. Contó que fue a su casa armado con un cuchillo. El plan original era cortarle la garganta, pero cuando entró, vio que estaba profundamente dormida. Recuerden que había bebido con el vecino para celebrar la victoria judicial. Vio varias velas encendidas por la casa y pensó: ¿para qué ensuciarme las manos de sangre si el fuego puede hacer el trabajo por mí? Tiró las velas a propósito. Se aseguró de que el fuego prendiera y salió, esperando afuera para ver la casa arder. ¿Y saben cuánto recibió por esto? $750. $750 y la promesa de que ganaría una moto. Dijo que hizo todo eso por una mujer mayor de la que estaba enamorado y por quien haría cualquier cosa. Cuando Brent terminó de contar su hazaña, esperando ser contratado para la mafia, se llevó una sorpresa desagradable. El camionero no era bandido. Las esposas sonaron. Fin del camino para él. Con Brent preso y confesando, la policía finalmente tenía lo que necesitaba para cerrar el cerco contra la autora intelectual. Y aquí, amigos, la justicia poética sucede. El día 28 de diciembre de 1997, exactamente 2 años después del día en que Cheryl le entregó el vino envenenado a Scott, la policía tocó a su puerta. Fue arrestada en el aniversario del crimen. Testigos dicen que se quedó en shock cuando la esposaron. Su mamá estaba presente y no lo podía creer. La familia de Cheryl, por cierto, juraba que era inocente y decía que la policía no tenía pruebas, ya que Nancy, la única testigo ocular, estaba muerta. Y en cierta forma, la familia no estaba totalmente equivocada en preocuparse. Sin Nancy, el caso era difícil. Las declaraciones grabadas de Nancy podrían ser bloqueadas en el tribunal como hearsay, oídas, ya que ella no estaba ahí para ser interrogada por la defensa. Los detectives sabían que necesitaban un as bajo la manga para el juicio. Cheryl se quedó presa esperando el juicio por 3 años. En ese tiempo, la policía fue lista. Empezó a entrevistar a sus compañeras de celda. Ya saben cómo es. En la prisión la gente platica. Encontraron a una mujer llamada Brandy Cameron, que había compartido celda con Cheryl. Y Brandy fue directa. Contó que Cheryl le confesó todo, diciendo con todas las letras: «Yo maté a mi marido, le puse anticongelante en su vino». Listo, ahora tenían una confesión. El juicio empezó a finales del año 2000. La ciudad entera se detuvo para ver, y el shock fue visual. Cheryl, que siempre desfilaba por el pueblo con abrigos de piel, ropa colorida y maquillaje pesado, entró al tribunal irreconocible, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, esposada y escoltada. El glamour se había acabado. La fiscalía no escatimó. Llamaron a cerca de 50 testigos para pintar el verdadero retrato de quién era Cheryl Dell. Amigos, vecinos, exnovios, todo el mundo subió allá para contar el mismo patrón. Manipulación, mentiras financieras, traiciones. Hablaron de cómo celebró cuando a Scott le dio cáncer, de cómo inventaba que él era violento. Quedó claro para el jurado que el arma de Cheryl no era un revólver o un cuchillo. Su arma eran las personas. Usó a Nancy, usó a Brent. Controlaba a todos emocionalmente para que hicieran el trabajo sucio, mientras ella no se ensuciaba las uñas. Si nos ponemos a pensar, ella no compró el vino, no compró el veneno y no encendió el fósforo, pero ella fue la arquitecta de todo. Pero el momento más tenso del juicio fue cuando una de las hijas de la pareja subió a declarar. Tenía cerca de 24 años en esa época. Imaginen la cabeza de esa chica, el papá asesinado y la mamá en el banquillo de los acusados, acusada de matarlo. Pero el momento que realmente pesó en el tribunal fue cuando una de las hijas de la pareja subió a declarar. Tenía cerca de 24 años en esa época y su relato fue para partirte el corazón. Describió episodios de negligencia materna y una manipulación psicológica pesada. Para que se den una idea, Cheryl sacó a su hija de la escuela a la fuerza. Y ahí ustedes pueden pensar, ¿pero sería para hacer homeschooling? ¿Para enseñarle a la niña en casa? No, amigos.
Sacó a la chica de la escuela simplemente porque quería que la hija hiciera el trabajo doméstico que ella, Cheryl, no tenía ganas de hacer. Quería una empleada, no una hija estudiando. Además, la hija contó cómo la mamá inventaba narrativas mentirosas para hacer que los hijos creyeran que Scott era un papá horrible. Intentó destruir su imagen ante los niños. Quien también apareció en el juicio fue Gay Dorothy. ¿Se acuerdan de ella? La exnovia que se volvió amiga y fue quien encontró el cuerpo de Scott. Ella relató cómo era el comportamiento de Cheryl en la época en que vivieron juntas y describió el trauma de encontrar a su amigo sin vida en esa escena montada. Pero entonces, amigos, sucedió un giro jurídico que casi echa todo a perder. El juez tomó una decisión drástica. Excluyó todo el material producido por Nancy. Todo. Las grabaciones, los testimonios en video, las confesiones detalladas, nada de eso pudo ser usado en el juicio. El juez consideró que, por la ley canadiense, esas declaraciones incluían comentarios perjudiciales e inadmisibles, ya que la defensa no podía confrontar a Nancy, porque estaba muerta. Imaginen el balde de agua fría para la fiscalía. La testigo principal había sido silenciada. Esto hizo que el testimonio de Brandy Cameron, la compañera de celda, fuera la pieza más valiosa del tablero. La acusación dependía de ella, y Brandy fue firme. Miró al jurado y repitió exactamente lo que Cheryl había confesado en la prisión. Yo le quité la vida a mi marido. Le puse anticongelante en su vino. Ahora, déjenme abrir un paréntesis aquí, porque hay un detalle sobre Nancy que necesito contarles para que entiendan el nivel de la crueldad de Cheryl. Es una información que explica mucho el inicio de todo. Algunas fuentes dicen que Nancy conoció a Cheryl porque trabajaba como niñera de los niños. Nancy tenía una cantidad de dinero guardada, no se sabe cuánto, pero era suficiente para comprar una propiedad. Y se cree que Cheryl solo se acercó románticamente a Nancy por ese dinero. Vio la oportunidad de tener una casa, y fue exactamente eso lo que pasó. Compraron la casa y la pusieron a nombre de las dos. Ese era el modus operandi de Cheryl. Identificaba a alguien que tuviera algo que ella quería, dinero, casa o alguien para hacer el trabajo sucio. Seducía a esa persona, la usaba hasta la última gota y después la descartaba. Hizo eso con Nancy. Consiguió la casa, consiguió la ayuda para matar a Scott y, poco después, el noviazgo terminó y ella ya se fue con la siguiente víctima. Descartaba personas como si fueran objetos. Volviendo al tribunal, la defensa de Cheryl insistió en una única tecla: la tesis del suicidio. Intentaron convencer al jurado de que Scott se quitó la vida por una mezcla de depresión, soledad en Navidad y el miedo al regreso del cáncer. Solo que esa defensa era muy débil. La fiscalía la refutó al instante. No había cáncer. La autopsia probó que estaba limpio. Falta de pruebas materiales. No había ningún frasco de anticongelante en la casa de Scott. Si él mismo preparó el veneno, ¿dónde estaba el envase? ¿Cómo habría mezclado eso sin dejar rastro? Pero lograron probar su culpa por las circunstancias y por el patrón de comportamiento. Y viendo a Scott, amigos, las fuentes dejan claro que él amaba a Cheryl profundamente. Desafortunadamente, eso lo hizo un blanco fácil. Es difícil juzgar desde afuera, ¿saben? A veces, lo que él creía que era amor, tal vez ya era una dependencia emocional creada por la propia manipulación de ella. Ella lo tenía en la palma de su mano. Yo confieso que me quedé muy conmovida con la historia de Scott. Por la descripción de quien lo conocía, era un hombre gentil, que amaba a sus hijos por encima de todo. Y fue un guerrero. Luchó contra un cáncer y venció. Quien ya tuvo un familiar pasando por eso, sabe lo difícil que es. Entonces, es demasiado triste pensar que sobrevivió a una enfermedad terrible para caer en las manos de una persona como Cheryl. Me rompe el corazón pensar que, cuando recibió aquel vino, él realmente creyó que estaba ganando una nueva oportunidad. Mientras platicaba con ella por teléfono, escuchando promesas falsas, estaba lleno de esperanza, imaginando a la familia unida de nuevo. Mal sabía él que Cheryl ya había decretado su fin ese día. Y solo para dejar claro un punto sobre Nancy. ¿Tuvo culpa? Sí, y la asumió. Participó en el crimen.
Pero no podemos olvidar que ella también fue una marioneta. Odiaba a Scott no porque fuera una mala persona de verdad, sino porque Cheryl le envenenó la mente. Nancy creía que estaba eliminando a un monstruo, a un abusador de niños, cuando en realidad todo eso era invención de la cabeza de Cheryl. Incluso en el documental que vi, hacen una comparación que me marcó. Comparan a Cheryl con Charles Manson. Porque así como él, Cheryl no necesitó ensuciarse las manos de sangre físicamente. No necesitó estar en la escena del crimen. Ella simplemente manipuló a las personas a su alrededor como si fueran piezas de un juego, para que hicieran el trabajo sucio. Mató al marido por teléfono, sin ponerle un dedo encima. Para los hijos y la familia de Scott, la Navidad nunca más fue lo mismo. Quedó marcada por la pérdida de una persona tan querida, justamente en el momento en que estaba más feliz y ansioso por recomenzar la vida. Eso es inhumano. Cheryl usó las mejores cualidades de Scott en su contra: la fe en el amor, el deseo de familia y el buen corazón. Y eso nos trae aquella lección que siempre digo aquí: el mal se puede presentar de varias formas. En el caso de hoy, el mal vino disfrazado de reconciliación, de regalo de Navidad, de una voz amiga en el teléfono. Y cuando el peligro llega así, enmascarado de algo bueno, generalmente cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Y eso es todo por el caso de hoy. Muchas gracias por haberse quedado conmigo aquí en otro martes, nuestro primer martes de diciembre.